En el año 1532, un mercader londinense llamado Thomas Harrow es arrastrado desde su celda hasta la plaza del mercado en el corazón de la ciudad. Es un conocido estafador, acusado de adulterio y de haber engañado a varios vecinos en tratos comerciales dudosos. Para el día de su castigo, Harrow ya ha pasado los últimos 3 meses en prisión, mientras las autoridades debatían cómo hacerlo sufrir sin matarlo, ya que una ley reciente en Inglaterra enfatizaba la humillación pública sobre la muerte inmediata para delitos menores. Algunos argumentaban que debería ser azotado en privado, como era tradicional, pero muchos insistían en un método nuevo que involucrara exposición total para escarmentar a la multitud. Un dispositivo llamado el pillory, o cepo público, que supuestamente era más efectivo y visible que cualquier flagelación oculta, pero hasta ese momento solo se había usado en ladrones menores y borrachos. El alguacil mayor de Londres, un hombre llamado Edmund Croft, recomendó el pillory con un giro: desnudez completa para maximizar la vergüenza. Sus palabras se tomaron en serio. El 14 de mayo se hizo oficial que Harrow sería expuesto de esa manera, convirtiéndolo en el primero en sufrir este castigo combinado. Así que el 16 de junio, él sería el primer hombre en enfrentar esta humillación absoluta, al menos si la multitud cooperaba. Para las 3 de la tarde de ese día, una gran muchedumbre se había reunido, curiosa por ver este nuevo espectáculo. Para las 3:30, Harrow, despojado de toda ropa, fue arrastrado hacia el pillory. El alguacil Croft tomó a Harrow, lo forzó a inclinarse sobre la estructura de madera y luego encajó su cabeza y manos en los orificios, alineando su cuerpo desnudo para que quedara expuesto a la vista de todos. En cuestión de segundos, Harrow estaba en posición y la multitud comenzó a lanzar insultos, huevos podridos y barro. El castigo había funcionado, un éxito, pero la muchedumbre no quedó satisfecha del todo. Croft, que ya había supervisado docenas de azotes, se sorprendió al ver que los espectadores gritaban improperios hacia Harrow y hacia él mismo, llorando histéricos sobre lo leve que parecía. Escuchó a gente en la calle gritando: «Traed de vuelta los azotes con sangre». Verás, no estaban enojados porque un hombre sufriera, estaban molestos porque el pillory quitaba parte del drama. No era lo suficientemente sangriento, terminaba demasiado pronto, era demasiado clínico, demasiado suave para esos criminales malvados. Inglaterra intentaba alejarse de usar el castigo como teatro macabro y hacia un sistema donde la justicia fuera rápida, igual y enfocada en la vergüenza. Y el proyecto no era popular. Pero para alivio de las multitudes, estos castigos humillantes volverían como espectáculo muy pronto. Para poner todo esto en contexto, necesitamos retroceder 35 años, a cuando ese alguacil Croft era solo un joven de 18 años y se le ordenó realizar uno de los peores castigos en toda la historia humana. En enero de 1497, un hombre llamado Geoffrey Langford fue sentenciado a muerte después de intentar asesinar al entonces rey Enrique VII de Inglaterra al atacarlo con un cuchillo. Aunque el intento falló y el rey sobrevivió, las autoridades inglesas estaban decididas a aplicar todo el peso de la ley. Lo que sucede a continuación es terrible. Si no te gustan las descripciones de dolor y humillación, ve a ver algo más o salta adelante un poco. Pero te prometo que esto tiene que ver con la historia de los castigos humillantes, y no estamos aquí solo para un festival de gore. Así que Langford fue condenado a ejecución pública en marzo de 1497. Cuando Croft llegó a recogerlo de su celda, solo dijo: «Este día será duro». Y Dios,
Eso fue el eufemismo del siglo. Todo el calvario empezó con Langford teniendo las piernas rotas. Lo hicieron sujetando sus pies y pantorrillas en moldes de hierro fundido, y una vez insertados, usaban un mazo para clavar trozos de madera en el espacio entre el molde y su espinilla, arrancando pedazos de piel y carne mientras la madera se clavaba hacia abajo y eventualmente aplastando y fracturando su tibia y peroné. Después de eso, quemaron la mano que Langford usó para sostener el cuchillo y lo hicieron con una mezcla de plomo fundido, cera caliente, aceite hirviendo y azufre ardiente. El azufre, por supuesto, tenía connotaciones de infierno y más castigo esperándolo en el más allá. Una vez que su mano estuvo atendida, empezaron a pincharlo con tenazas al rojo vivo, básicamente agarrando, quemando y arrancando pequeños trozos de carne, dejando heridas superficiales y pedazos de músculo y piel que faltaban. Esos pedazos faltantes luego se rellenaban, vertiendo la misma mezcla de plomo hirviendo, aceite, azufre y cera en las heridas abiertas, con un siseo punitivo. Aún no hemos terminado, porque después de esto le removieron sus órganos sexuales con una hoja y lo tendieron de espaldas. Croft y sus hombres ataron cada uno de sus 4 miembros a 4 caballos fuertes, todos mirando en direcciones diferentes, para que cuando corrieran fuera desmembrado. Langford, sin embargo, no se separó de sus extremidades fácilmente, así que el primer intento falló. Los caballos arrastraron y tiraron contra sus piernas destrozadas y brazos chamuscados, pero solo infligieron dolor. Croft alcanzó las axilas y la ingle de Langford, donde pudo aislar y cortar los tendones dentro de sus miembros. Después de eso, envió a los caballos a galopar por segunda vez, lo que funcionó, y los brazos y piernas de Langford fueron arrancados de su cuerpo, dejando solo su cabeza y torso en el suelo. Según las fuentes, aún estaba vivo en ese punto y murmurando las palabras: «Muerte, que te toma tanto tiempo». Croft entonces recogió lo que quedaba de él, lo ató a una estaca y lo quemó vivo. Un testigo ocular dijo: «Tuvimos el coraje de ver el espectáculo Dreadful durante 4 horas. Varias veces tuve que apartar la cara y taparme los oídos al oír sus gritos penetrantes, con la mitad de su cuerpo arrancado. Todo esto, por supuesto, era muy horrible, pero fue este evento donde comienza la historia de los castigos humillantes. Aunque la ejecución de Langford pretendía ser una muestra del poder terrorífico del rey y una táctica de choque para preservar la posición de los gobernantes en Inglaterra, el efecto real fue que galvanizó a intelectuales como Geoffrey Chaucer en sus escritos posteriores, o pensadores como Thomas More, contra el estilo tiránico de monarquía como el del régimen Tudor, que rápidamente se veía como brutal, caprichoso e injusto. La siguiente mitad de ese siglo vería estas frustraciones servir hasta que explotaron en 1536, cuando Inglaterra se encontró en medio de una reforma religiosa y social plena, y la monarquía de Enrique VIII fue desafiada por nuevas ideas basadas en igualdad y justicia. No vamos a entrar en los detalles específicos de la reforma en este video porque es muy complicado, pero básicamente, mientras estos nuevos reformadores discutían nuevas formas de gobernanza, un nuevo calendario litúrgico, una nueva religión estatal y demás, también debatían nuevas formas de cambiar el crimen y el castigo, ideando métodos interesantes para despachar a sus enemigos políticos. En esa época, la mayoría del pensamiento europeo sobre ley y orden enfatizaba hacer ejemplos públicos de la gente con castigos que encajaran el crimen, como Langford. Esto se basaba en principios como la disuasión y la lex talionis, una idea legal antigua que básicamente significa ojo por ojo. Pero estos nuevos reformadores ingleses
querían cambiar el énfasis de espectáculos públicos variados y oscuros castigos hacia un sistema basado en derechos donde la justicia fuera rápida e igual. En mayo de 1532, un reformador como William Tyndale declaró que de ahora en adelante cualquier sentencia involucrando castigo debería ser una simple privación de dignidad sin tortura añadida. Para diciembre de ese año era ley. El artículo 4 del Código Criminal de 1532 estipulaba que toda persona condenada por delitos menores debería ser humillada públicamente. Esto era, para los estándares de la época, bastante humano y progresivo. El castigo ya no se trataba de infligir sufrimiento físico a los criminales, sino de privarlos de su reputación, incluso si eso significaba exponer su cuerpo. También era bastante igualitario, porque antes la humillación era considerada para los de bajo estatus, mientras que los nobles eran solo multados. Un método consistente, sin dolor, pero con vergüenza, guiado por un sistema basado en derechos para castigar a la gente, parecía un paso en la dirección correcta. El problema era que no se molestaron en especificar cómo debería ocurrir esta humillación, y había una gran interrogante sobre cómo iban a hacerlo realmente. Si esto suponía ser un modo estandarizado, justo y sin sangre de sufrir, entonces dejarlo a azotes privados no serviría. Las ejecuciones manuales, realizadas por verdugos, a menudo venían con errores, golpes fallidos, necesidad de un segundo o tercer azote, látigos rompiéndose, dejando a la gente medio muerta. Simplemente no era eficiente ni limpio. Pero entonces un hombre llamado Reginald Booth, un opositor a la tortura extrema, irónicamente, propuso que en lugar de usar a un hombre para el trabajo, deberían idear rituales públicos para ello. Fue ante el Consejo, que era esencialmente el nuevo gobierno de Inglaterra después de la Reforma, y les propuso que pudieran humillar a los criminales mediante exposición desnuda. El Consejo no se convenció, y Booth insistió en las virtudes de su forma. Bromeó: «Con mi método, les quitaré la dignidad en un parpadeo». El Consejo estalló en risas y echaron a Booth de la sala. Su idea había fallado en convencerlos, pero qué poco sabían que dentro de una década, muchos de esos hombres riendo de él se encontrarían murmurando sus últimas palabras, mientras eran expuestos en pilloris similares. No solo eso, sino que el público en general encontró la idea de usar desnudez para humillar a alguien francamente ridícula y un poco demasiado suave. Se inventaron cancioncillas burlándose de Booth, y una de esas canciones incluía la palabra Putin o pequeño Booth, que es de donde viene nuestro término para algunos castigos humillantes. Sin embargo, el Consejo no tenía una idea mejor sobre cómo llevar a cabo estos castigos igualitarios, pero afortunadamente pudieron llamar a un hombre de experiencia, el alguacil Croft, el mismo que cuando tenía 18 años había torturado y matado a Langford en 1497. Croft, ahora en sus 50, explicó que Booth tenía razón y que la exposición pública sería la única forma de dispensar un castigo estandarizado, ya que el error humano era demasiado común con métodos tradicionales de azotes. Después del claro consejo de Croft, el Consejo tragó su orgullo y se acercó a Booth para preguntarle si querría implementar este nuevo método después de todo y enriquecerse en el proceso. Booth, sin embargo, estaba tan molesto por las bromas públicas, las canciones y el Consejo riendo en su cara, que rechazó rotundamente y les dijo que fueran a buscar a alguien más para hacerlo. A menudo se dice que Booth murió por su propia creación, pero esto es equivocado en ambos aspectos. Murió de causas naturales
y nunca implementó los castigos, solo los sugirió. Los tipos que realmente lo hicieron, trabajando bajo la supervisión de un médico llamado Arthur Hale y un hombre llamado Vernon, diseñaron el primer protocolo, que luego fue ejecutado por un carpintero local llamado Elias Grant. Desafortunadamente, para todos los involucrados, el nombre de exposición humillante de las bromas callejeras se había pegado. Para finales de 1532, Croft y su equipo estaban probando el primer protocolo en voluntarios menores y en simulacros para asegurarse de que fuera efectivo y consistente como se les había prometido. Y lo era. Debo decir que había otras formas de humillación que ya existían antes de esta versión, como el charivari en Francia o el skimmington en Inglaterra. Pero esta nueva exposición desnuda venía con innovaciones propias que la hacían perfecta para un castigo masivo, casi industrializado. La estructura del pillory, con su madera reforzada en lugar de simple, permitía una exposición más prolongada, pero un impacto inicial menor, significando que menos fuerza se requería para mantener al reo en posición todo el tiempo. Para mayor medida, se añadían carteles con el crimen escrito, asegurando que suficiente vergüenza se entregara sin importar el tamaño o la resistencia de la víctima. Dejaba poco al azar y, como ahora sabemos, reclamó su primera víctima el 16 de junio de 1532, Thomas Harrow. Aunque la multitud no quedó tan impresionada como el consejo, pero era humano, rápido, conveniente, hacía el castigo relativamente barato y era novedoso e interesante, incluso si no tan divertido como los métodos tradicionales. Rápido, conveniente, barato, interesante. No son cosas buenas que quieras en formas de humillar a la gente, y a medida que la reforma entraba en su capítulo más sangriento, la exposición desnuda tomaría el centro del escenario. De hecho, durante el periodo de tensiones religiosas entre 1536 y 1547, solo en una década, alrededor de 1.700 personas fueron enviadas a pillorís o procesiones desnudas y a veces en despachos masivos. Docenas a la vez eran reunidas y expuestas. En un punto, lo hicieron tan eficiente que pudieron humillar a 12 personas en una sola hora con un solo pillory. Y eso es una de las cosas que hace estos castigos humillantes mucho peores de lo que piensas, porque es fácil señalar casos como Langford, que tuvo una de las peores muertes en la historia, y luego mirar la exposición desnuda y pensar que parece bastante indolora, humana y rápida. Y como métodos de castigo va, no es tan malo. Pero porque era humana, indolora, rápida y conveniente, era mucho más fácil enviar a la gente a estos castigos en masa, haciendo incluso más probable que fueras humillado por las cosas más pequeñas, o a veces solo por ser sospechoso de algo, incluso sin prueba. Y durante las tensiones religiosas en Inglaterra, esto era muy normal. De hecho, casi se convirtió en parte de la vida diaria, con los pillories produciendo un promedio de 50 exposiciones por día. Y con todo este espectáculo, volvieron las multitudes, aunque originalmente se veía como algo aburrido comparado con los viejos modos. Estas nuevas humillaciones en masa de repente eran divertidas de nuevo. Vendedores ofrecían folletos que mostraban la lista de los condenados de cada día, y no era raro que la gente disfrutara una bebida o un bocado mientras veían el negocio de esos cuerpos expuestos, temblando bajo los insultos. También era políticamente popular. La exposición desnuda llegó a simbolizar los ideales reformadores de igualdad ante la ley e igualdad en la vergüenza. No se le escapaba a nadie que cuando una noble como Lady Eleanor Vance fue expuesta en 1540, fue humillada con desnudez
justo como cualquier otro criminal ese año, incluyendo al humilde estafador Harrow. Si esta historia de humillaciones desnudas y expuestas te ha impactado, no olvides suscribirte al canal para más relatos reales de castigo, poder y tragedia. Activa la campanita para no perderte el próximo.